Bienvenidos a este módulo sobre cuidados al final de la vida, situación de últimos días. Mi nombre es Rosa María Martínez Villanueva, soy médico geriatra y paliativista. Con respecto a este capítulo sobre situación de últimos días, me gustaría iniciar la ponencia haciendo referencia al doctor Eduardo Bruera, quien es un médico oncólogo paliativista que ha dedicado muchos años de su vida profesional a esta área. Y él nos refiere, los cuidados paliativos son una especialidad quijotesca, porque donde uno ve un molino de viento en un tumor de páncreas o en una insuficiencia cardíaca, el médico paliativista ve un arquitecto de 40 años con 2 hijos que está sufriendo porque no va a verlos crecer. ¿Y cuál es el mensaje que nos da el doctor Bruera? El mensaje es de que el ser humano, nuestros pacientes, van más allá, mucho más allá de ser solo entes físicos. Son seres holísticos, ¿sí? Y esto es importante reconocerlo, porque para hablar de una situación de últimos días o un proceso de final de vida, nosotros como personal de salud debemos saber que es muy importante brindar atención de calidad en el proceso de la muerte. ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos que reconocer que no es muy común que alguien haya presenciado la muerte. Existen falsas creencias con respecto a este proceso y nosotros, al educarnos con respecto a ello, podemos también ayudar a los pacientes y a sus familias a prepararse para las horas finales. Es necesario saber también que el proceso del final de la vida puede ser causa de múltiples tipos de sufrimiento. Además, los pacientes y sus familias sufren también un malestar psicoespiritual. Y como pueden darse cuenta, tal y como lo dice el doctor Bruera, hablar de cuidados paliativos no solamente es hablar de manejo de síntomas o de la parte física del ser humano, sino también abordar de manera holística. Y ojo, trabajamos mucho con el binomio paciente-familia. Entonces, para poder iniciar a hablar sobre situación de últimos días, tenemos que reconocer cuáles son los síntomas más frecuentes. Siempre es recomendado y sugerido que el diagnóstico de una situación de últimos días requiere de bastante experticia por parte del médico, usualmente de un médico especialista en esta área. Sin embargo, tanto los médicos desde la atención primaria a cualquier otro nivel deben estar al tanto y poder reconocer de una manera u otra los signos clínicos que se presentan en el final de la vida. Estos pueden estar o pueden iniciar horas o días antes de la muerte. Como pueden ver ustedes en este gráfico, el doctor David Gui, quien también es oncólogo y trabaja con el doctor Bruera, en el año 2014 hizo esta publicación en donde se identificaron algunos de los signos clínicos de acuerdo a las etapas, ¿no? Entonces, él muy bien identificó que en una etapa inicial podría iniciarse el cuadro con una disfagia que es progresiva, ¿no? Que finalmente se presenta con disfagia a líquidos, es decir, la dificultad para la dilución de líquidos. Hay una disminución también del nivel de conciencia, así como también una disminución de la performance paliativa, la cual esencialmente engloba funcionalidad y el estado de conciencia. Conforme esto progresa, que puede tomar de días a horas, se pueden presentar signos clínicos que ya nos anuncian una muerte inminente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la cianosis periférica, existe cambios en la respiración, existe cambios y disminución en la diuresis y periodos de apnea también. Existen los famosos estertores premortem, ¿no? Los cuales se dan por acumulación de secreciones en la vía aérea superior, así como también la disminución del pulso radial, ¿no? Y usualmente estos son los signos que se presentan en una etapa final. A su vez, es también necesario reconocer que en esta etapa de final de vida, más aún cuando hablamos de una situación de últimos días, puede haber empeoramiento de los síntomas ya existentes, ¿no? Tal y como los reconoció el doctor Hui, se pueden presentar en una etapa inicial, como cuáles la alteración de las constantes biológicas. Hay cambios en el apetito, el paciente deja de comer, hay cambios en la sed, deja de beber líquido,
de una manera continua, ¿no? Hay alteración del trastorno de conciencia, alteraciones esfinterianas, como pueden ver ustedes, muchas veces pacientes que están en esta situación tienen la indicación médica de continuar con un dispositivo vesical para poder miccionar, ¿no? Cuando en realidad estos dispositivos se podría valorar la posibilidad de retiro con la finalidad de disminuir el sufrimiento en el paciente, ¿no? Pero eso siempre bajo prescripción médica. Así también pueden haber síntomas depresivos, ansiedad, crisis de pánico, debido a la sensación de muerte inminente. Entonces, conforme esto progresa y el paciente llega a una fase final o de agonía, debemos de saber que es muy frecuente encontrar somnolencia y confusión, la cual se describe como una somnolencia mayor a 15 horas en un periodo de 24 horas o un día, en un 55% de los pacientes. También existen los estertores premortem, como se indicó, que se dan por la acumulación de secreciones a nivel de la vía orofaringia. Agitación terminal o delirio en un 43%, puede haber dolor en un 26% y disnea en un 25% de los pacientes. Defínase disnea como la sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, como personal de salud, vamos a basar nuestras intervenciones en esencialmente estos componentes. Educar a la familia. No debemos solamente guiarnos en manejar al paciente como un ente físico, sino que también debemos involucrar a la familia, más aún cuando hablamos de cuidados paliativos domiciliarios. Tenemos que saber que en esta fase de agonía o de situación de últimos días nos replanteamos los objetivos terapéuticos y vamos a priorizar siempre al binomio paciente-familia. Entonces, las normas básicas de cuidado se pueden dividir en medidas de confort y manejo de síntomas, que son súper importantes, así como también el acompañamiento emocional y espiritual, tanto para el paciente a través de la familia. Entonces, cuando hablamos de educar a la familia, tenemos que saber que cuando tenemos a un paciente en situación de últimos días, si es la primera vez que nosotros estamos teniendo contacto tanto con el paciente o con la familia, debemos asegurar la información a la familia, convocar a todos los involucrados. No como usualmente hacemos en un ámbito hospitalario en donde solo necesitamos hablar con un familiar, quién es el responsable, porque tenemos que darle el informe, ¿no? En cuidados paliativos esta visión cambia y si es necesario hablar con todos los miembros de la familia que están involucrados en el cuidado del paciente o no, pues se puede hacer. No debemos discriminar ello. Debemos brindar información concreta con respecto a la esperanza de vida, es decir, no brindar falsas esperanzas. Asimismo, cuando el paciente se encuentra ya en esta situación de últimos días, debemos reforzar el hecho de que la falta de ingesta es una consecuencia, más no una causa de la situación. Y por ello el enfermo no necesita comer ni beber a menos que así lo desee. Como decía un maestro, el paciente ha dejado de comer porque se está muriendo y no al revés. Es decir, no es que se está muriendo porque ha dejado de comer. Y esto es una idea que debemos reforzar siempre con la familia. Asimismo, indicar pautas fijas de tratamiento de los síntomas presentes, así como pautas condicionales para posibles cambios en la evolución o aparición de nuevos síntomas. Si se opta por el retiro de fármacos anteriormente recibidos, debemos explicar siempre al familiar el por qué. Siempre es recomendable preguntar, indagar qué medicamentos recibe el paciente en su totalidad. ¿Por qué? Porque puede suceder que estos pacientes con una enfermedad avanzada, oncológica o no oncológica, estén recibiendo medicación vía oral, medicación subcutánea, medicación endovenosa, ya por mucho tiempo y muchas veces la familia por desconocimiento no lo trae a colación, no lo menciona y pues le siguen dando los medicamentos al paciente cuando ya en esta etapa somos muy claros en que nuestros objetivos terapéuticos se replantean y vamos a priorizar siempre el confort del paciente.
Tenemos que intentar adelantarnos a los síntomas. Tenemos que explicar a la familia, y esto desearía que quede muy claro, explicar siempre a la familia cuáles son los cambios que van a ocurrir con el transcurrir de las horas o de los días, como por ejemplo los cambios en la respiración, donde van a aparecer los periodos de apnea, explicarle a la familia que esto es parte del proceso, explicarle que si hubiera empeoramiento del dolor o de dificultad respiratoria, tienen que hacer uso de la medicación indicada como terapia de rescate, ¿sí? Asimismo, también explicar sobre el manejo de la dificultad de la ingesta, ¿no? Vómitos, hemorragias y convulsiones, que esto vienen a ser parte ya del manejo de urgencias paliativas, ¿sí? Pero cuando entramos a una situación de últimos días, tenemos que saber manejarlo médicamente y a la par comunicar a la familia sobre todos los cambios que se van a presentar. Dar consejos prácticos para el momento en el que llegue la muerte, el aviso a la funeraria, la parte de defunción o el certificado de defunción. Este proceso tiene que ser brindado a los familiares, ya que si tenemos a un paciente en una situación de últimos días, y más aún si está en una fase de agonía y el paciente se encuentra en domicilio, pues debemos de darles estos consejos prácticos para que ellos sepan qué hacer en el momento del deceso. Y esto es algo sumamente importante. Muchas veces la familia, por desconocimiento, puede ser que al momento de ocurrir el deceso puedan llamar a otras instituciones que puedan brindar una atención inmediata, como por ejemplo el serenazgo, la policía, los bomberos, etcétera. Y pues todos ya sabemos que eso termina en un cuerpo derivado a la morgue, en donde tendrían que hacer la necropsia de ley para que tenga un diagnóstico, lo cual sería algo injusto en un paciente que tiene ya un diagnóstico de una enfermedad avanzada y a la vez a su médico tratante, quien puede encargarse de brindar el certificado de defunción. Medidas de confort y manejo de síntomas, siendo un poco más explícitos en qué es en lo que tenemos que orientar a la familia. Siempre priorizando el confort del binomio paciente-familia. Estas medidas de confort se basan en brindar orientación, preparar el ambiente, ventilar la habitación, mantener la limpieza alrededor del paciente. Cambios posturales. Si bien es cierto, cuando tenemos un paciente con una enfermedad avanzada, estos cambios posturales muchas veces se indican, tiene que hacerlo cada 2 horas para evitar la aparición de lesiones por presión, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente llega ya a esta etapa de situación de últimos días o final de vida, lo que se recomienda es reducir la frecuencia de estos cambios, ¿no? Ya que, por ejemplo, si antes se indicaba 6 veces al día, pues podemos ir haciendo la reducción a cada 4, cada 2 veces, de acuerdo a cómo el paciente lo tolere. Mantener las sábanas limpias también es una medida de recomendación. En cuanto a los cuidados orales, humedecer la boca con gasas húmedas y los labios con vaselina. Como bien lo dijimos al inicio, los pacientes dejan de beber líquido y esto nos va a dar la sensación de que el paciente tiene sed. ¿Por qué? Porque las mucosas están muy secas. Sin embargo, esto es parte del proceso. No se recomienda orientar a la familia en que tienen que darle líquido sí o sí, así como tampoco la hidratación artificial endovenosa. Sin embargo, se les sugiere brindar cuidados orales humedeciendo la boca, tanto con gasas húmedas y los labios con vaselina, sobre todo para evitar la presencia de lesiones excoriativas en la mucosa oral. Lo mismo sucede tanto como con los cambios posturales, las curaciones. Se debe de reducir la frecuencia y siempre es necesario indicar que de hacerlas se debe de administrar medicación analgésica previamente. La fiebre, que también dependiendo de la patología de fondo puede ser un síntoma muy frecuente en una situación de últimos días, siempre se sugiere manejarla con medios físicos. Lógicamente que si nuestro paciente tiene ya de repente un acceso subcutáneo, podemos hacer uso de medicamentos como los AINES, que pueden ayudar al manejo de la fiebre. Sin embargo, toda la literatura nos menciona de que es preferible el uso de medios físicos cuando tenemos ya al paciente en una situación de final de vida. El dolor, siempre es necesario reforzar el uso de medicación horaria
a su vez como la de rescate, ¿sí? Muchas familias pueden tener dudas, pueden decir no, pero no le duele. Entonces es necesario que el médico y el personal asistencial que brinda la atención paliativa refuerce el uso de la medicación horaria y de rescate en estos pacientes. Y por último punto, es necesario saber que también es importante brindar orientación en el acompañamiento emocional y espiritual en una situación de últimos días. Para mencionar esto, me gustaría hablar sobre Sogyal Rinpoche, quien fue un discípulo de uno de los grandes maestros tibetanos, ¿no? En pleno siglo XXI, quien dijo, un encuentro en profundidad con el que está muriendo puede llevarnos a un auténtico despertar, a una profunda transformación de nuestra forma de entender y vivir la vida. Y es bueno que nosotros sepamos que todos aquellos que nos dedicamos a cuidados paliativos y vivimos la muerte, este proceso de muerte en nuestro día a día, hemos cambiado mucho, hemos transformado bastante nuestra forma de entender y vivir la vida. Cuánta razón tenía Rinpoche. Entonces, cuando nosotros hablamos del acompañamiento emocional y espiritual, muchas veces podemos pensar que la parte espiritual es igual a la parte religiosa. Sin embargo, no debemos de confundir conceptos. Tenemos que tener en cuenta que incluso la Organización Mundial de la Salud define a la espiritualidad como todo aspecto que va más allá de lo tangible y que influye en una persona en situación de últimos días, ya que en esta persona que se acerca cada vez más a un proceso de muerte, es necesario el proceso de perdón, de reconciliación y a la vez el reforzamiento de sus valores, tanto del paciente como de la familia para con él. Entonces, si bien es cierto, nosotros como personal asistencial probablemente seamos médicos, enfermeras, terapistas o tecnólogos médicos, que estamos brindando la atención en un equipo de cuidados paliativos, podemos pensar de que esto no es necesario o es algo que no nos compete. Sin embargo, el día de hoy les voy a comentar de que ya existe evidencia que respalda que si el acompañamiento emocional y espiritual es brindado por un profesional de la salud, esto se va a ver evidenciado en una mejoría de la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Ser siempre como un compañero de viaje. El personal asistencial debe de ofrecer siempre su presencia y la de su equipo. Debemos brindar escucha compasiva. Debemos dejar que el paciente nos hable. Si bien es cierto, en esta etapa se podrían presentar preguntas que quizás no tengan respuestas, pero a veces una escucha compasiva por parte de un profesional experto que también se muestre como un ser humano, muchas veces esta puede ser la mejor de las terapias. Esto requiere también de madurez y equilibrio personal y a la vez aperturarnos a conocer aquello que aún no conocemos del proceso. Recordemos que lo que se busca con esta aproximación es ayudar a las personas a sentirse respetadas en su condición de seres humanos integrales. No somos solo médicos de la parte física, sino que también consideramos a nuestro paciente como una persona que merece respeto y como una persona holística en quien en cuidados paliativos no vamos a brindar solamente o nos vamos a centrar solamente en la parte física, sino también en todas aquellas esferas que envuelven la atención de nuestro paciente. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.